¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas iglesias católicas tienen símbolos misteriosos tallados en sus muros de piedra que parecen no tener nada que ver con el cristianismo? ¿Y si te dijera que algunos de los espacios más sagrados del catolicismo fueron secretamente influenciados por antiguas escuelas de misterio y hermandades esotéricas que operaron en las sombras durante siglos? Hoy nos sumergimos en uno de los temas más fascinantes y controvertidos de la historia: cómo logias secretas lograron infiltrarse en el mismo corazón de la Iglesia Católica y dejar su huella en la fe que hoy siguen miles de millones de personas. Antes de comenzar, quiero dejar claro que esto no se trata de teorías de conspiración ni de sentimientos antirreligiosos. Se trata de hechos históricos documentados que muestran cómo diversas sociedades secretas, escuelas de misterio y organizaciones esotéricas influyeron en la arquitectura, la teología y las prácticas católicas durante casi 2000 años. La historia que estamos a punto de explorar involucra a caballeros, monjes, arquitectos y eruditos que operaban en secreto, transmitiendo un conocimiento ancestral, mientras al mismo tiempo moldeaban una de las religiones más influyentes del mundo. La infiltración no ocurrió de la noche a la mañana, ni siempre fue intencional. A veces fue una cuestión de supervivencia, otras veces una creencia genuina de que la sabiduría antigua podía enriquecer la comprensión cristiana. Pero la evidencia es innegable. Desde las primeras comunidades cristianas hasta los constructores de catedrales medievales, desde los eruditos del Renacimiento hasta los asesores modernos del Vaticano, las logias secretas y los grupos esotéricos han dejado sus huellas en toda la historia católica. Comencemos desde el principio, en las primeras comunidades cristianas del Imperio Romano. La mayoría de la gente no se da cuenta de que el cristianismo primitivo no se desarrolló en aislamiento. Surgió en un mundo ya rico en religiones mistéricas, sociedades secretas y escuelas esotéricas de pensamiento. Los misterios eleusinos, los cultos mitraicos, las tradiciones órficas y las escuelas neoplatónicas florecieron junto al creciente movimiento cristiano. Muchos de los primeros conversos al cristianismo provenían de estas tradiciones mistéricas, trayendo consigo símbolos, rituales y conceptos que eventualmente se entrelazarían con la práctica cristiana. El símbolo del pez, que hoy asociamos exclusivamente con el cristianismo, ya era usado por varias escuelas de misterio. El concepto de iniciación a través del bautismo refleja los ritos iniciáticos de los cultos mistéricos antiguos. Incluso la estructura de las primeras comunidades cristianas, con sus círculos internos de creyentes iniciados y sus círculos externos de catecúmenos, reflejaba la naturaleza jerárquica de las sociedades secretas. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano bajo Constantino, ocurrió algo extraordinario. En lugar de abandonar por completo las antiguas tradiciones mistéricas, muchas simplemente se adaptaron y pasaron a la clandestinidad. Ya no podían operar abiertamente, así que encontraron formas de continuar su labor dentro del marco de la Iglesia cristiana dominante. Aquí nos encontramos con la primera gran infiltración, la influencia de la filosofía neoplatónica en la teología cristiana primitiva. El neoplatonismo era esencialmente una escuela mística que combinaba la filosofía platónica con la práctica religiosa. Sus seguidores formaban comunidades cerradas que compartían un conocimiento esotérico sobre la naturaleza de la realidad, el viaje del alma y los métodos de trascendencia espiritual. Cuando teólogos cristianos, como Agustín, comenzaron a incorporar ideas neoplatónicas en la doctrina cristiana, no solo estaban tomando conceptos filosóficos prestados, estaban trayendo consigo toda una cosmovisión,
que había sido desarrollada y preservada por lo que eran, en esencia, escuelas secretas. El concepto cristiano de la Trinidad, la idea de la iluminación divina y la noción de la ascensión del alma hacia Dios guardan notables semejanzas con enseñanzas neoplatónicas que tradicionalmente se transmitían solo a estudiantes iniciados. Avanzando en el tiempo, encontramos una de las infiltraciones más significativas en la historia católica, la influencia de diversas órdenes monásticas que preservaron y transmitieron conocimiento antiguo. Mientras que muchas personas piensan en los monjes como hombres sencillos y piadosos, enfocados únicamente en la oración y el trabajo manual, la realidad es mucho más compleja. Muchas comunidades monásticas sirvieron como depósitos de textos antiguos, prácticas místicas y conocimiento esotérico que de otro modo se habría perdido. Los benedictinos, por ejemplo, no solo copiaban textos cristianos, también preservaban obras de filosofía antigua, alquimia, astrología y misticismo. Los monasterios se convirtieron en centros de aprendizaje, donde las tradiciones de sabiduría antigua continuaban floreciendo bajo la cobertura protectora de la devoción cristiana. Los monjes estudiaban las obras de Hermes Trismegisto, Pseudo Dionisio Areopagita y otros autores místicos cuyos escritos estaban llenos de simbolismo esotérico y enseñanzas secretas. Pero quizás la infiltración más dramática ocurrió durante la Edad Media, con el surgimiento de diversas órdenes militares y espirituales, en particular los caballeros templarios. Ahora, debo ser cuidadoso aquí, porque existe mucha especulación y teoría conspirativa en torno a los templarios. Sin embargo, la evidencia histórica sí sugiere que esta orden, que oficialmente existía para proteger a los peregrinos cristianos, desarrolló intereses y prácticas que iban mucho más allá de su misión declarada. Los templarios pasaron 2 siglos en Tierra Santa, donde entraron en contacto con eruditos islámicos, místicos judíos y otras tradiciones esotéricas. Acumularon vastas riquezas y desarrollaron su propia jerarquía interna con rituales y juramentos secretos. Más significativamente para nuestra historia, cuando regresaron a Europa, se convirtieron en grandes mecenas de la construcción de catedrales, trayendo consigo conocimientos arquitectónicos y sistemas simbólicos que habían encontrado en Oriente. Esto nos lleva a una de las formas más visibles en que la influencia de las logias secretas se manifestó en la historia católica: la arquitectura gótica de las catedrales. Las grandes catedrales de la Europa medieval no fueron construidas únicamente por simples artesanos, siguiendo tradiciones arquitectónicas cristianas. Fueron levantadas por gremios altamente organizados de canteros, arquitectos y constructores que poseían un conocimiento sofisticado de geometría, simbolismo y técnicas de construcción. Estos gremios de constructores operaban de manera muy similar a sociedades secretas. Tenían rituales de iniciación, secretos profesionales estrictamente guardados y sistemas simbólicos que incorporaban en su trabajo. Los miembros progresaban a través de distintos grados de conocimiento y responsabilidad, desde aprendiz hasta oficial y maestro cantero. Usaban señales y contraseñas secretas para reconocerse entre sí y viajaban de proyecto en proyecto, difundiendo sus conocimientos y técnicas por toda Europa. Las catedrales mismas se convirtieron en depósitos de simbolismo esotérico. Los rosetones, las proporciones entre las diferentes partes del edificio, la disposición de los elementos escultóricos, la orientación de la estructura, todo esto seguía principios que iban mucho más allá de la simple iconografía cristiana. Muchos de estos principios provenían de antiguas tradiciones mistéricas, de la filosofía hermética y de otras fuentes esotéricas. Consideremos el famoso rosetón de Notre Dame de París. Aunque a primera vista parece ser puramente cristiano en sus imágenes,
Su estructura geométrica sigue principios encontrados en antiguos textos sobre geometría sagrada y filosofía hermética. Los 12 pétalos no solo corresponden a los apóstoles, sino también a simbolismos zodiacales y alquímicos antiguos. La forma en que la luz atraviesa los vitrales de colores era entendida por los constructores como poseedora de propiedades transformadoras que iban más allá de la mera belleza estética. La Catedral de Chartres es quizá el ejemplo más impresionante. Construida en el apogeo de la Edad Media, incorpora un laberinto en el suelo que los peregrinos recorrían como forma de práctica espiritual. Pero este laberinto sigue patrones encontrados en antiguas tradiciones de misterio y sirve como un camino iniciático. Las proporciones del edificio siguen la proporción áurea y otros principios matemáticos considerados sagrados por diversas escuelas esotéricas. Aún más intrigante es que muchas de estas catedrales fueron edificadas en lugares que ya habían sido sagrados para religiones precristianas. Chartres se levantó sobre un sitio venerado por los druidas celtas. Otras catedrales se construyeron en lugares importantes para cultos mistéricos romanos u otras tradiciones antiguas. Esto no fue una coincidencia. Los constructores estaban vinculando conscientemente sus estructuras cristianas con tradiciones espirituales mucho más antiguas. Al avanzar hacia el Renacimiento, la infiltración se vuelve aún más explícita. Esta fue la época en la que se redescubrían y traducían textos antiguos, en la que los eruditos humanistas estudiaban abiertamente la filosofía pagana, y en la que los límites entre la ortodoxia cristiana y el conocimiento esotérico se volvían cada vez más difusos. Los papas y cardenales renacentistas fueron a menudo mecenas de eruditos que estudiaban textos herméticos, escritos cabalísticos y otros materiales esotéricos. La Biblioteca Vaticana comenzó a reunir manuscritos relacionados con la alquimia, la astrología y las prácticas mágicas. Artistas como Miguel Ángel y Rafael incorporaron simbolismo esotérico en obras encargadas para los espacios más sagrados de las iglesias católicas. El techo de la Capilla Sixtina, por ejemplo, aunque aparentemente representa escenas bíblicas, está lleno de referencias a la filosofía neoplatónica, al simbolismo hermético y a otras tradiciones esotéricas. Miguel Ángel formaba parte de círculos intelectuales en Florencia que estudiaban intensamente estas corrientes. La famosa escena de Dios, dando vida a Adán, sigue principios compositivos encontrados en textos herméticos sobre la chispa divina dentro de la humanidad. Durante este mismo período, vemos el surgimiento de sociedades secretas más formales que tenían conexiones explícitas con la Iglesia Católica. Los Rosacruces, ya sea que hayan existido realmente como un grupo organizado o más bien como un movimiento intelectual, promovían ideas sobre el misticismo cristiano que se nutrían ampliamente de tradiciones herméticas y alquímicas. Muchos eruditos católicos e incluso miembros del clero fueron influidos por las ideas rosacruces. Pero quizá el desarrollo más significativo fue la fundación de los jesuitas en el siglo XVI. Ahora bien, los jesuitas eran y son una orden oficial católica, no una sociedad secreta. Sin embargo, sus métodos de operación, su énfasis en la educación y en la influencia intelectual, y su disposición a adaptarse a diferentes contextos culturales, los convirtieron tanto en misioneros eficaces como, de manera inadvertida, en canales a través de los cuales diversas ideas esotéricas pudieron entrar en la corriente principal del catolicismo. Los eruditos jesuitas estudiaban en universidades de toda Europa, donde se encontraban con la filosofía hermética, los textos cabalísticos y otras tradiciones esotéricas. Algunos de ellos incorporaron estas ideas en sus escritos teológicos, argumentando que las antiguas tradiciones de sabiduría
podían enriquecer la comprensión cristiana. Los misioneros jesuitas en Asia entraron en contacto con tradiciones místicas orientales y trajeron de vuelta ideas que influirían en la teología mística católica. Los siglos XVII y XVIII vieron el auge de sociedades secretas más explícitamente organizadas, especialmente la masonería. La relación entre la masonería y la Iglesia católica ha sido compleja y a menudo antagónica. La Iglesia condenó oficialmente a la masonería en múltiples ocasiones, viéndola como una amenaza para la autoridad católica y la creencia ortodoxa. Sin embargo, la realidad en el terreno fue más matizada. Muchos católicos, incluidos algunos miembros del clero, se sentían atraídos por los ideales masónicos de hermandad, investigación intelectual y perfeccionamiento moral. Algunos se unieron a logias masónicas a pesar de la prohibición oficial de la Iglesia. Otros formaron organizaciones católicas que adoptaron estructuras organizativas y símbolos masónicos, aunque permanecieron oficialmente leales a la doctrina eclesial. Más importante aún para nuestra historia, el simbolismo y las ideas masónicas comenzaron a aparecer en contextos católicos de maneras sutiles. El énfasis en la luz y la oscuridad, el uso del simbolismo arquitectónico, el concepto de progresión espiritual a través de grados de conocimiento. Todos estos temas masónicos encontraron ecos en la escritura mística católica e incluso en algunas expresiones del arte y la arquitectura eclesiástica. El siglo XIX trajo nuevos desafíos y nuevas infiltraciones. Fue la era del espiritualismo, el ocultismo y el renacimiento del interés por las antiguas tradiciones de misterio. Proliferaron sociedades secretas, y muchas afirmaban poseer una auténtica sabiduría ancestral que precedía al cristianismo o que revelaba el significado oculto de los símbolos cristianos. Algunos intelectuales católicos se sintieron atraídos por estos movimientos. Veían en ellos una forma de defender el cristianismo contra la creciente ola de materialismo y racionalismo científico. Si las tradiciones antiguas de sabiduría apuntaban a las mismas verdades espirituales que enseñaba el cristianismo, razonaban, entonces el cristianismo podía considerarse el cumplimiento de toda búsqueda religiosa humana y no simplemente una religión entre muchas. Esto llevó al desarrollo de lo que podría llamarse cristianismo esotérico u ocultismo cristiano. Eruditos católicos como Eliphas Levi y, más tarde, figuras como Rudolf Steiner desarrollaron sistemas que combinaban la doctrina cristiana con la filosofía hermética, el simbolismo cabalístico y otras tradiciones esotéricas. Aunque estas figuras a menudo quedaban fuera de la ortodoxia católica oficial, sus ideas influyeron en corrientes más amplias del pensamiento católico. El siglo XX trajo quizás la infiltración más dramática de todas, aunque ocurrió de manera gradual y muchas veces pasó desapercibida. A medida que la Iglesia católica se enfrentaba a la modernidad, los teólogos modernistas comenzaron a incorporar ideas de la psicología, de la religión comparada y de tradiciones místicas en su comprensión de la doctrina católica. El Concilio Vaticano II, en la década de los 60, abrió oficialmente la Iglesia al diálogo con otras tradiciones religiosas y a nuevos métodos de investigación teológica. Aunque se presentó como un regreso a las fuentes auténticas del catolicismo, también abrió la puerta a que ideas y prácticas de diversas tradiciones místicas y esotéricas entraran en la vida católica de una manera más abierta que nunca. La espiritualidad de la nueva era, las prácticas de meditación oriental y los elementos neopaganos comenzaron a aparecer en algunos contextos católicos. Los centros de retiro ofrecían programas que combinaban la oración cristiana con prácticas derivadas de diversas tradiciones místicas. Algunos eruditos católicos
comenzaron a explorar las conexiones entre el misticismo cristiano y otros caminos esotéricos. Hoy en día, la infiltración continúa bajo nuevas formas. Las universidades católicas organizan congresos sobre temas como la cábala cristiana y la filosofía hermética. Los centros de retiro católicos ofrecen programas de prácticas contemplativas que beben de diferentes tradiciones místicas. Algunos académicos católicos reconocen abiertamente las dimensiones esotéricas de su fe y buscan recuperar prácticas místicas que fueron suprimidas u olvidadas. La evidencia arquitectónica sigue siendo visible para cualquiera que sepa cómo mirar. Basta con entrar en cualquier catedral medieval y verás símbolos y proporciones que provienen de antiguas tradiciones de misterio. Visita los museos del Vaticano y encontrarás arte renacentista lleno de simbolismo hermético. Examina la estructura de la liturgia católica y descubrirás elementos que reflejan los ritos iniciáticos de antiguas sociedades secretas. Entonces, ¿qué significa todo esto para la fe católica de hoy? ¿Ha sido comprometida por estas infiltraciones o ha sido enriquecida por ellas? La respuesta depende en gran medida de la perspectiva. Los católicos conservadores podrían ver estas influencias como corrupciones que deben ser eliminadas de la práctica cristiana auténtica. Los católicos progresistas podrían interpretarlas como prueba de que la Iglesia siempre ha estado abierta a la verdad donde quiera que se encontrara. Lo innegable es que estas infiltraciones han moldeado la historia católica de manera profunda. Han influido en el arte, en la arquitectura, en la teología y en la práctica espiritual católica. Han proporcionado a los católicos tradiciones místicas y sistemas simbólicos que han enriquecido sus vidas espirituales. También han generado tensiones permanentes entre la doctrina oficial y la práctica popular, entre la ortodoxia y el misticismo, entre la autoridad institucional y la experiencia espiritual personal. La historia de cómo las logias secretas se infiltraron en los muros del catolicismo no trata solo de influencia histórica. Trata de la cuestión fundamental de cómo las tradiciones religiosas se desarrollan y cambian con el tiempo. Trata de la tensión entre preservar la tradición auténtica y mantenerse abierto a nuevas verdades. Trata de la compleja relación entre la doctrina oficial y la experiencia religiosa vivida. Comprender esta historia nos ayuda a apreciar tanto la riqueza como la complejidad de la tradición católica. Nos muestra que incluso la institución religiosa, aparentemente más monolítica, ha sido moldeada por influencias diversas y sigue evolucionando en respuesta a nuevos desafíos y oportunidades, ya sea que lo veas como prueba de la providencia divina, actuando a través de muchos canales, o como evidencia de que las instituciones humanas inevitablemente reflejan la complejidad total de la cultura humana. La historia sigue siendo fascinante y de enorme importancia para comprender tanto la historia católica como el desarrollo más amplio de la civilización occidental. La infiltración continúa hoy, quizá más abiertamente que nunca, mientras la Iglesia católica sigue lidiando con su relación con otras tradiciones espirituales y con las corrientes más amplias de la cultura contemporánea.